Continuando con los ejercicios de aplicaciones de máximos y mínimos, vamos a resolver un problema, el cual nos pide minimizar la cantidad de lámina empleada en una construcción de un envase cilíndrico. Pues este envase cilíndrico tiene un volumen de 64 centímetros cúbicos. Fíjense que ya nos dan cuánto, cuánto es el volumen de lo que va a ir dentro. No sea pues una lata de atún, sea una lata de alberjas o siempre ya tiene un cierto volumen, pero para meter ese volumen de lo que sea, nos piden que tenemos que construir pues este envase para gastar lo mínimo en material para las dimensiones de la cantidad de lámina. Fíjense que el primer paso para resolver este problema es dibujar pues la hacer un dibujo de la situación. Por ejemplo, pues nosotros tenemos más o menos un envase de este tipo cilíndrico. Sería así. Esta es sería una forma, ¿no? Aquí arriba pues la base circular. Entonces tenemos este tipo de envase. Nosotros podríamos eh, empezar con esto. Hay que construir pues este envase y como siempre el primer paso pues es la hacer un gráfico de este envase. Fíjense que el volumen que nos da este es de 64 centímetros cúbicos. Fíjense que el volumen de, de este envase viene dado por el área de una de sus caras por la altura, pues. Y el área es un círculo. Pues el área del círculo es pi radio al cuadrado. Aquí este es el radio. Entonces sería el área de una de las caras del envase cilíndrico. Si yo quiero saber el volumen, una de sus caras, el volumen sería el volumen del pi radio al cuadrado por la altura. Entonces ahí estaríamos eh, encontrando el volumen de, de este cilindro de base circular. Entonces, uno de los pasos que nosotros debemos hacer, aunque nosotros en videos anteriores teníamos ya la serie de pasos, vamos a tratar de obviarlos y vamos a encontrar directamente lo que necesitamos. Necesitamos pues minimizar la cantidad de lámina empleada, o sea, el área de todo este material. Fíjense que el área de la parte de arriba es pi radio al cuadrado, o sea, de esta una de las caras de una de las caras de esta cara de aquí, sería pi radio al cuadrado, y la cara de la parte de abajo sería otro pi radio al cuadrado. O sea que el área que yo debo minimizar en realidad sería 2 pi al cuadrado, 2 pi radio al cuadrado, perdón, más el área interna, ¿no? El área que tapa todas las dos caras, o sea que hace esta área de aquí, esta área de aquí, ¿no? De toda esta lámina que cubre todo, la una tapa con la otra tapa. Es algo así, si nosotros la despegamos de ahí sería algo así. O sea, que sería esto la altura, esta altura de aquí. ¿Y cuál es esta dimensión? Esta dimensión pues sería todo el recorrido del círculo, o sea, sería el perímetro del círculo. O sea, el perímetro del círculo tiene una dimensión de pi por el diámetro, o sea, pero nosotros tenemos el radio, sería 2 radio por pi, o sea, pi por 2 radio por pi.
sería esta dimensión, estirando toda esta lámina, ¿no? Entonces, ya teniendo esta lámina, pues el área de esta lámina sería 2pi por radio y por la altura. Entonces esto deberíamos sumarle al área, a esta área de acá, más 2 radio por pi y por la altura. Y aquí esta sería el área total. Esta sería el área total a minimizar, porque nosotros lo que queremos es minimizar esta cantidad de lámina que se emplea para cubrir los 64 centímetros cúbicos del material que sea. Entonces la función a minimizar es el área. Ya encontramos la función a minimizar, la tenemos en función del radio. Entonces, si tenemos la función del radio aquí, podemos hacer uso para despejar la altura de esta función del volumen 64 pi radio al cuadrado por la altura, sería el volumen. Entonces despejamos h aquí, quedaría 64 pi radio sobre pi radio al cuadrado. Entonces sería 64 por pi radio al cuadrado. Esta sería la altura. Entonces el área, la función del área total, la podemos poner solo ya en función del radio, en función de una sola variable, 2pi radio, y la altura sería 64 sobre pi radio al cuadrado. Aquí hay como hacer algunas cancelaciones, simplificar este pi con este pi, un radio con este radio, y nos quedaría que el área total sería 2pi radio al cuadrado por 128 radio a la menos 1. Ya poniendo este radio en el numerador. Esta es la función a minimizar. Esta es la función que necesitamos minimizar para encontrar el mínimo material que nosotros podemos utilizar para construir este envase cilíndrico con las dimensiones mínimas para este volumen de 64 centímetros cuadrados. Entonces vamos a, ya una vez encontrada esta función a minimizar, vamos a derivarla. Entonces la derivada de la función área sería 4pi radio, aplicando aquí la derivada con respecto de r, de r elevado a un exponente, sería bajo el exponente, menos 128 r a la menos 2. Entonces esta sería la derivada que debemos sacar los puntos tanto máximos o mínimos, en este caso sacar un mínimo, igualando a 0. Entonces igualemos a 0 esta para sacar un mínimo. Si nosotros igualamos a 0 aquí, podemos dividir esto para 4. Nos quedaría pi radio al cuadrado. Pi radio aquí nomás, pi radio. Se divide para 4, 32. Radio al cubo sería aquí, ¿cuánto? Ah, no, al cuadrado, sí. Vamos a borrar esta parte de aquí. Pi radio menos 32 r al cuadrado, y bajamos este. Vamos a sacar mínimo aquí para despejar. Este quedaría pi radio al cubo menos 32 igual a 0. Aquí el denominador multiplica acá 0. Nos quedaría solo pi radio al cubo menos 32 igual a 0. Pi radio al cubo es igual a 32, pasando, está restando, pasa a sumar. Y 32, pi pasa al otro lado, y r, el radio, sería 32 pi. Raíz de 32, raíz cúbica de 32 pi. Fíjense que
este es un punto crítico, o sea, donde puede ser un máximo o un mínimo. Nosotros para determinar si es un máximo o un mínimo esta cantidad, que es la cantidad del radio, nos podemos dar cuenta que de aquí nosotros asignamos este radio a, a una de las tapas. Mm, Nosotros sabemos que vamos a gastar el mínimo de material y este radio lo reemplazamos en la altura y sabemos las dimensiones de la altura y el radio que sean mínimos. Vamos a ver si este radio es el mínimo. Vamos a borrar esto y vamos a derivar por segunda vez. Y derivando por segunda vez nos quedaría 4pi menos, aquí sería más ya, 2 que multiplica sería 256 radio a la menos 3. Entonces reescribiendo esto, sería 4pi más 256 sobre r al cubo. Fíjense que si r lo metemos dentro de aquí, va a salir positivo. Entonces esto es un mínimo. O sea que si es un mínimo de material que podemos gastar si nosotros hacemos la dimensión. Si ponemos la dimensión del radio como raíz cúbica de 32 sobre pi. Y la altura, pues tendríamos que reemplazar aquí el radio mínimo para sacar la altura, que sería la dimensión del radio, 32 pi, raíz cúbica 32 pi, y esto al cuadrado. Esta sería la altura mínima del cilindro circular, de base circular, y este sería el radio mínimo para construir las dimensiones que van a gastar la mínima cantidad de lámina para, para, para poder guardar ahí 64 centímetros cúbicos de lo que sea. Esto le puede servir a una empresa. En realidad esto es gasto mínimo de material. Y ya esto es un problema real que se puede aplicar simplemente en cualquier tipo de empresa de enlatados.